El vestido me quedaba perfecto. Azul profundo, sobrio, con el cuello bordado a mano en Toledo, el mismo que usé hace años cuando recibí el premio de trayectoria en la Cámara de Empresarios Gastronómicos. Me peiné yo sola. Me puse aretes de perlas, los únicos que me regaló Lorenzo, antes de morir, un poco de labial, color vino y perfume, de ese que huele a gardenias y recuerdos. No fui a la boda para llamar la atención. Fui porque, aunque no me mandaron invitación, mi corazón de madre no entiende de protocolos. Llegué al Gran Hotel de la Ciudad de México poco antes del atardecer. Había tráfico en el centro histórico como siempre, pero nada me iba a detener. Dejé el coche en el estacionamiento subterráneo y subí en el ascensor con las manos temblando levemente sobre la caja del regalo. Un juego de copas de cristal tallado, reliquia de familia, envuelto con cinta color champán. Mientras las puertas se abrían, sentí que el pecho me latía con la misma intensidad que cuando la llevé al kinder por primera vez. La alfombra del salón principal parecía recién colocada. Las orquídeas colgaban de los candelabros como si fueran nubes blancas. Música de cuerdas, voces elegantes, sonrisas brillantes. Todo en su sitio. Hasta que me vio. Renata, mi hija. Sus ojos se congelaron al verme. El ramo que tenía en la mano bajó poco a poco, como si pesara más que el vestido de seda francesa que llevaba puesto. Se acercó rápido, caminando con una sonrisa que se rompía por los bordes. Me tomó del brazo con suavidad, pero firmeza. Me habló al oído como si quisiera que nadie más escuchara, pero su tono fue tan seco que el silencio de los invitados cayó como piedra en agua quieta. Mamá, lo siento, pero no estás invitada. Vete. Pensé que no había escuchado bien. Parpadeé tratando de entender. ¿Cómo que no estoy invitada? Hijita, vine a desearte lo mejor. Esto es algo íntimo, mamá. Solo para la familia cercana, dijo sin mirarme directo, como si le diera vergüenza tenerme ahí. Yo, Jimena Alcázar, madre soltera desde hace más de 40 años, empresaria, cocinera, inmigrante en esta tierra que me dio todo. ¿No era familia cercana, Renata? Esto es una boda, ¿no? Una reunión de accionistas. Soy tu madre. Ella apretó los labios. Detrás de ella, Arturo, su flamante esposo, me saludó con un gesto apenas visible. Estaba impecable, claro, con ese aire de superioridad que siempre me puso nerviosa. Me miraba como si fuera una empleada que llegó por error. Unos invitados murmuraban, otros disimulaban. Una mujer con vestido rojo me escaneó de arriba abajo, como evaluando si mis zapatos merecían estar ahí. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Me quedé quieta unos segundos. Luego asentí lentamente. Entiendo, dije. Caminé hacia la mesa de los regalos y dejé ahí mi caja con las copas. Me ajusté el bolso al hombro, levanté la barbilla y salí sin mirar atrás. Afuera, el aire fresco me pegó en la cara como bofetada. Me dolían los pies, pero no por los tacones. Me dolía la espalda, pero no por la edad. Me dolía el alma. El mismo alma que se había partido en dos cuando Renata tenía 7 años y preguntó por qué su papá ya no volvía. Me senté en una banca frente a los hotel. Saqué el celular. Lo miré un instante. Ya no temblaban las manos. Al contrario. Sentía una calma peligrosa como esa que antecede la tormenta. Abrí mi agenda de contactos. Busqué uno que tenía guardado hace años, Santiago Morales. Financiero. Marqué. Una vez. Contestó de inmediato. Señora Jimena. Qué gusto. Todo bien. Necesito que suspendas todos los pagos que estén programados para hoy. Todos los relacionados con la boda de Renata. Hubo silencio. Luego la voz bajó el tono. ¿Estás segura completamente? Actívalo ya. Y envíame el resumen con los montos exactos. Sí, señora. Le llegará en unos minutos. Colgué. Me recargué contra el respaldo de la banca. Miré hacia el cielo del centro entre los edificios antiguos
y sentí algo que no esperaba sentir paz. Porque cuando una hija olvida quién la crió, no se trata de orgullo, se trata de memoria. Y si no me quería en su boda, tampoco querrá que la pague. La caja con las copas seguía sobre la mesa. Pronto lo sabría. Sin mí no hay boda. A veces el dolor no avisa. No truena, no rompe vidrios, no grita. Solo se instala en el pecho como un huésped incómodo, silencioso, que te acompaña mientras caminas, cocinas o te lavas los dientes. Ese fue el tipo de dolor que me visitó después de salir del hotel aquella tarde. Me dolía en un lugar que ya no sabía si era físico o emocional. Un dolor viejo familiar. De esos que una guarda en el fondo de la maleta y se lleva a donde sea que vaya. No era la primera vez que me sentí así. Tenía 33 años cuando enterré a Lorenzo, mi esposo, en el cementerio de Segovia. Murió rápido en cosa de 3 meses. Un cáncer agresivo que no dio tregua ni para despedidas. Recuerdo el frío de ese invierno y el calor de la manita de Renata, aferrada a la mía, mientras el sacerdote hablaba de alma, fe y eternidad. 3 semanas después, vendí todo lo que teníamos y me subí a un avión con mi hija y 2 maletas. México no estaba en mis planes, pero una amiga cocinera me había dicho que aquí la gente valoraba la comida hecha con el alma, y yo no sabía hacer otra cosa que cocinar con el alma. Así llegamos. Ella de 5 años con un acento que no la dejaría en paz durante meses. Yo con los ojos hinchados, pero las ideas claras sobre vivir, protegerla y darle lo que yo nunca tuve. Trabajé de todo al principio ayudante de cocina en una fonda en la colonia Roma, vendiendo empanadas por encargo, dando clases de cocina los domingos. Me levantaba antes del amanecer y me dormía pasada la medianoche, pero nunca me quejé. La veía dormir y me bastaba. Cuando cumplió 8 la inscribí en el Instituto Argos, uno de esos colegios donde las niñas llevan uniforme de falda plisada y las mochilas cuestan más que una quincena. 300.000 pesos al año, sin contar los cursos extracurriculares. Pero yo sabía que en este país, como en casi todos, el apellido importa menos que la escuela que figura en tu currículum. Renata no era una niña malagradecida. No al principio. Me abrazaba al salir de clases, me hacía dibujos con la leyenda mejor mamá del mundo y se dormía escuchando los cuentos que inventaba sobre animales que hablaban. Pero algo cambió cuando cumplió 16. Empezó a evitar que fuera por ella al colegio. Le daba pena que usara mandil, que oliera a cebolla. «¿Te puedes esperar en el coche, mamá, porfa?» No me lo decía con rabia, me lo pedía como quien suplica. Y yo accedía, porque prefería que me quisiera poquito a que me odiara mucho. Los gastos crecieron: tablet nueva, viajes de verano, clases de ballet, con profesores extranjeros. Cada nuevo deseo era una factura, y cada factura una noche sin dormir. Pero yo decía que sí, siempre sí. Me costó 15 años levantar mi cadena de restaurantes, pero todo lo que ganaba lo invertía en ella. Nunca me pidió ser así. Lo sé, fui yo quien le enseñó que ella lo valía todo, que merecía todo, pero olvidé enseñarle a valorar lo que costaba tenerlo. Mi celular vibró en la bolsa de la chaqueta. Saqué el teléfono esperando ver un mensaje de Renata, un intento de explicación, un lo siento, pero no. Era otra persona. Alondra Vidal. La pantalla mostraba su nombre con una flor amarilla, ese ícono que yo había puesto sin pensar. Contesté. «Hola, tía Jimena, ¿soy yo?» «Todo bien, sí. Alondra, tranquila. Solo. Un día largo. ¿Estás segura?» La noté rara la última vez. Pensé que tal vez... «Estoy bien, de verdad. Gracias por llamar. ¿Quiere que pase por el restaurante mañana? Le llevo los documentos que hablamos». «Perfecto. A las 9. Como siempre. Hasta mañana, tía». Colgué. Me quedé mirando la pantalla unos segundos como si esperara que apareciera otra llamada. Pero nada. Ni un mensaje de Renata.
Ni una disculpa. Ni siquiera aún llegaste bien. Volví a guardar el teléfono. Me recargué contra el respaldo del asiento del coche, encendí el motor y conduje de regreso a casa. En el retrovisor vi mi reflejo. Los ojos se me notaban más cansados que en la mañana, pero había algo más. Una especie de decisión en la mirada, como si por fin estuviera lista para empezar a poner límites. Porque una puede perdonar muchas cosas, pero no ser invisible. Y ese día frente a todos mi hija me trató como si no existiera. Y eso, aunque me rompiera el corazón, no iba a dejarlo pasar. El tráfico del centro seguía igual de caótico mientras yo avanzaba a paso lento con el coche, como si la ciudad no tuviera idea del terremoto que acababa de ocurrir dentro de mí. El aire acondicionado apenas lograba disipar el calor que me subía por la nuca, no por el clima, sino por la mezcla entre rabia y tristeza que me apretaba el estómago. Me estacioné a unos metros de la entrada trasera del Gran Hotel. Desde ahí podía ver una de las puertas de servicio. Respiré hondo. No iba a llorar. No otra vez. Saqué el celular del bolso y marqué a Santiago Morales, mi contador de confianza, desde hace casi 20 años. Él sabía cada peso que entraba y salía de mis restaurantes. También conocía los movimientos reservados que yo había hecho por meses para cubrir los caprichos de Renata. La boda entera, cada flor, cada platillo, cada copa, había salido de mi esfuerzo, de mi espalda, de mis madrugadas cocinando para eventos, de mis pies hinchados. Sí, señora Jimena, contestó Santiago con su tono de siempre cortés pero directo. Detén todo, Santiago. Cada pago programado para hoy. Todo lo relacionado con la boda. Hubo una pausa corta. No me pidió explicación. Solo exhaló. Está completamente segura, completamente. No voy a financiar mi propia humillación. Entendido. Los pagos suman 1.200.000 pesos. Los detengo de inmediato. ¿Desea que notifique también a los proveedores? No. Déjalos enterarse por sus propios medios. Será más rápido así. En unos minutos recibirá el resumen y los comprobantes de cancelación. Gracias, Santiago. Colgué sin más. Me quedé con el teléfono en la mano mirando el reflejo de la pantalla como si esperara que alguien en ella me llamara. Pero no lo hizo. Ni un mensaje, ni una disculpa, ni una palabra. Pasaron menos de 10 minutos antes de que empezaran a llegar. Primero fue una camioneta blanca sin logotipos de esas que usan para transportar mobiliario. Luego otra, esta vez, marcada con letras elegantes, Florarte Eventos Especiales. Se estacionaron junto a la rampa de servicio. Vi bajar a 3 personas con cara de urgencia. Hablaban por teléfono con carpetas en mano revisando hojas. Una de ellas mostraba la pantalla de su celular con evidente frustración. Al poco rato llegó otra van, esta vez con el nombre del catering impreso en los costados. Delicias Serrano, alta cocina para bodas. Conocía a esa empresa. Renata insistió en contratarlos aunque cobraban una fortuna por cada platillo. Decía que las amigas de Arturo no comen cualquier cosa. Me lo dijo sin pudor como si yo fuera una cualquiera. Desde mi asiento vi cómo los empleados se miraban entre ellos confundidos. Algunos entraron al hotel. Otros esperaron afuera. En pocos minutos el rumor empezaría a circular entre los invitados. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están retirando los arreglos? Ya no hay cena. No lo negaría, una parte de mí muy humana sintió satisfacción. No por destruir la fiesta. No por hacerla quedar mal, sino porque por primera vez en su vida Renata tendría que enfrentar una consecuencia directa, clara, sin matices. Siempre había vivido creyendo que la vida se resolvía sola, como si el dinero apareciera por arte de magia en su cuenta. Nunca se preguntó de dónde salían los fondos, qué significaba cubrir una mensualidad de colegio privado, o pagarle la terapia de pareja cuando tenía 26, y pensó que se estaba rompiendo emocionalmente. Miré la hora. 6:14 de la tarde.
El sol empezaba a caer sobre los edificios del centro histórico, y el dorado de la cúpula de la iglesia cercana se reflejaba en los vidrios del hotel. Una pareja joven caminaba por la acera con flores en la mano. Sonreían. Seguramente iban rumbo a una cita, ajenos a la tragedia social que estábase a punto de estallar ahí dentro. Y entonces vibró el teléfono. Renata. No contesté. La dejé sonar. Una vez, 2 veces. Me envió un mensaje. No lo abrí. Apagué la pantalla, no porque quisiera castigarla, sino porque necesitaba que comprendiera. Porque por primera vez, el silencio era más pedagógico que cualquier sermón. La camioneta del mobiliario salió del estacionamiento con algunas sillas ya cargadas. Los floristas empezaban a desmontar los arreglos del arco principal. Y ahí estaba yo sentada en mi coche con el aire acondicionado, marcando 23 grados, viendo cómo todo lo que se construyó, sobre la base del desprecio, se venía abajo en cuestión de minutos. A veces no hace falta gritar para que te escuchen. Basta con dejar de pagar. El caos al principio fue sutil. Una florista saliendo con un arreglo entre los brazos. Un mesero que empujaba un carrito vacío en dirección contraria. Un par de técnicos desconectando discretamente el sistema de sonido. Como si el salón de bodas fuera un teatro y sin previo aviso, alguien hubiera comenzado a desmontar el escenario a mitad de la función. Desde la ventanilla de mi coche estacionado a una distancia estratégica, lo observaba todo con la calma de quien ya no espera nada. Sabía que no tardaría mucho en estallar. Los primeros invitados empezaron a fruncir el ceño. Vi a una señora de vestido lila acercarse al arreglo central y preguntar algo al personal. Uno de los chicos le respondió algo breve y siguió trabajando. Renata apareció minutos después. Caminaba rápido, el vestido levantado apenas por una mano, el otro brazo estirado, como si pudiera detener lo inevitable. Hablaba con alguien por teléfono. Luego lo colgó bruscamente. Se acercó a una de las floristas. La reconocí. Era de la florería de las Lomas, la que cobraba una fortuna por cada orquídea blanca, y gesticuló con fuerza. La florista firme pero educada le mostró una hoja. Desde donde estaba no podía oír nada, pero la tensión se le notaba hasta en los dedos. Renata negó con la cabeza. Señaló al altar. La florista le respondió algo breve y siguió retirando flores. 2 asistentes más se unieron a ella cargando los centros de mesa. La música se apagó. Primero las cuerdas, luego el fondo ambiental. El salón entero quedó en un silencio incómodo, roto, solo por las conversaciones nerviosas de los invitados, que ya no sabían si reír, esperar o marcharse. Un fotógrafo desconcertado bajó su cámara y comenzó a guardar su equipo. El equipo de banquetes empezó a cubrir las estaciones de comida con manteles blancos. Algunos meseros se miraban entre ellos como si no supieran si seguir sirviendo o no. En ese momento sonó mi celular. Renata. Lo miré sin mover un músculo. Sonaba con insistencia, como si del otro lado alguien creyera que presionando más fuerte el botón de llamada lograría que el mundo volviera a la normalidad. No contesté. Lo dejé vibrar. La pantalla se apagó sola. 1 minuto después otro mensaje. Otro intento. En el retrovisor vi cómo Arturo se unía a la escena. Caminaba con su elegancia fabricada, el traje aún perfecto, pero el ceño fruncido y la mandíbula apretada. Habló con Renata, luego con uno de los organizadores. Sus gestos eran cada vez más amplios, más agresivos. Levantaba la voz. Movía las manos. La señal más clara de un hombre acostumbrado a que todo le salga bien. Hasta que no. Una parte de mí quería salir a acercarme y decirle: «Así se siente, hija. Así se siente cuando alguien te da la espalda sin explicación». Pero no lo hice. No porque no tuviera fuerzas, sino porque ese ya no era mi escenario. La pesadilla seguía desarrollándose como una obra que conocía de memoria, la incredulidad primero, luego la rabia,
después la desesperación. Lo veía en los gestos de Renata, en la forma en que miraba a todos buscando una salida, como si pudiera revertir con una palabra lo que había ignorado durante años, que todo tiene un límite, incluso el amor. Una camioneta más llegó esta vez del proveedor de iluminación. Vi al técnico bajar con un maletín y cara de molestia. Empezó a desconectar focos, cables, consolas. El ambiente se fue apagando literal y emocionalmente. Renata volvió a marcarme. Esta vez, cuando vi su nombre en la pantalla, lo único que sentí fue un vacío enorme. Ni rabia ni culpa. Solo una tristeza pesada, espesa como lodo. Una tristeza que no se llora, sino que se aguanta. La pantalla se apagó otra vez. Me recargué contra el asiento, cerré los ojos un segundo y pensé en cuando ella tenía 7 años, con trenzas mal hechas, abrazándome al salir de clases, gritándome «¡Mamá!», con una sonrisa que podía alumbrar una ciudad entera. ¿En qué momento se apagó esa luz? ¿En qué esquina del tiempo dejamos de hablarnos de verdad? Abrí los ojos. El personal de catering ya salía con bandejas vacías. Algunos invitados comenzaban a abandonar el lugar. Vi a una mujer tomarse una selfie frente al caos como si fuera parte del espectáculo. Porque eso era ahora un espectáculo que nadie olvidaría. Y justo en el centro mi hija, Renata, mi niña, de pie entre flores que ya no eran suyas, luces que se apagaban y promesas rotas antes de que empezaran. La boda soñada se desmoronaba. Y esta vez ni todo el dinero del mundo podía volverlas a levantar. No pasó ni media hora desde que se retiraron los últimos centros de mesa, cuando las redes sociales comenzaron a hacer lo suyo. No necesitas cámaras profesionales ni periodistas, cuando hay 100 invitados con celulares y ganas de compartir chismes. En cuestión de minutos, los videos del caos comenzaron a circular, el catering retirando las estaciones de comida, los floristas cargando las orquídeas, los técnicos apagando las luces. Algunos clips estaban acompañados de música dramática. Otros tenían subtítulos inventados por usuarios aburridos, todos con miles de visualizaciones. Los hashtags no tardaron en aparecer. Boda fantasma, sostara novia, desplomada, citas sin banquete ni flor. Leí los primeros desde la tablet sentada en la sala de mi casa, aún con los tacones puestos. No estaba buscando venganza. Solo quería entender hasta dónde llegaría el eco de lo que había hecho. La respuesta fue clara: lejos. Muy lejos. Renata no me volvió a llamar esa noche. Pero sí me llamó otra persona. Jimena, dijo la voz al otro lado del teléfono. Soy Esteban, el primo de Arturo. ¿Podemos hablar? No lo esperaba. Había conocido a Esteban en una cena meses atrás. Educado, serio, con ese aire de gente que se cría entre clubes privados y mesas bien servidas. Dime, Esteban. Solo quería que supieras que algunos de nosotros no apoyamos lo que está ocurriendo. Lo de hoy no fue justo contigo. Lo de hoy, o lo de los últimos años, hubo un silencio. Luego suspiró. Arturo es práctico. Siempre lo ha sido. Pero esto lo sobrepasó. No solo se retiraron los proveedores, Jimena. Su familia está furiosa. Furiosa conmigo, no, con Renata. La están acusando de haber mentido sobre el financiamiento de la boda. Creían que era dinero compartido, que tú solo habías contribuido con algo simbólico. Solté una risa seca. ¿Algo simbólico? Como si pagar 1.200.000 pesos fuera un detalle sin importancia. Y Arturo, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Está molesto, pero sobre todo, preocupado. Su familia está exigiendo que se aclare todo por escrito. Incluso están pidiendo un acta notarial para proteger el apellido. Claro, no se puede manchar el linaje Castellanos con deudas impagas y videos virales. No te burles, Jimena. Lo digo porque quiero que estés preparada. Arturo no vaya a quedarse callado. Estoy más que preparada, Esteban. Gracias por el aviso.
Colgué. Apoyé la cabeza contra el respaldo del sofá. Cerré los ojos. No era sorpresa. Lo vi venir desde el primer día que Renata me lo presentó con ese tono de orgullo que reservaba para cosas nuevas y costosas. Arturo trabaja en inversiones. Su familia tiene una hacienda en Valle de Bravo. Su mamá organizó bodas en Europa. Lo pintaba como si fuera un trofeo. Yo lo veía y pensaba en humo. Bonito, pero que se disipa rápido. Esa misma noche, en la cuenta oficial de una revista de sociales de Ciudad de México, apareció una nota breve pero venenosa. Cancelación de pagos de Sata, escándalo en boda de renombre. Familia Castellanos exige explicaciones. Le siguieron los comentarios. Algunos anónimos, otros con nombres falsos. Pero uno en particular me heló la sangre. Lo publicó la propia madre de Arturo. Lamentamos profundamente la situación vivida hoy. Nuestra familia fue sorprendida por información falsa respecto al financiamiento del evento. No toleramos la mentira ni los abusos financieros. Esperamos una pronta aclaración. Ni una mención a mi nombre. Ni una línea preguntando por qué yo, la madre de la novia, había sido echada como si fuera una intrusa. Al día siguiente las llamadas de periodistas no se hicieron esperar. No respondí ninguna. Me limité a silenciar el teléfono y seguir adelante. Pero no todos estaban en silencio. Arturo publicó un comunicado en su perfil personal. Decía: lamentablemente se nos informó tarde sobre una serie de inconsistencias económicas relacionadas con la organización de nuestra boda. Como familia tomaremos las acciones necesarias para salvaguardar nuestros intereses. Ni una palabra de afecto hacia Renata, ni una pizca de empatía. Solo defensa, solo intereses. Y así, frente a los ojos de todos, comenzó a desmoronarse no solo la fiesta, sino también la imagen perfecta del matrimonio ideal. Ya no eran la pareja modelo. Eran el ejemplo público de cómo se puede construir sobre apariencias y terminar enterrado bajo la verdad. Y esa verdad, aunque doliera, ya no iba a esconderse más. Era mediodía cuando tocaron la puerta con tanta fuerza que pensé que algo se había caído en la cocina. Me sequé las manos con el delantal, crucé la sala y abrí. Ahí estaba Renata con el maquillaje corrido, los ojos inflamados y el vestido de cóctel arrugado, como si hubiera dormido con él puesto. Entró sin pedir permiso como solía hacerlo cuando tenía 7 años y buscaba refugio de alguna pesadilla. Pero esta vez no venía a buscar consuelo. Venía por guerra. «¿Qué hiciste, mamá?», me dijo sin preámbulos con voz temblorosa. La observé unos segundos antes de contestar. Se le notaban las ojeras, el temblor en los dedos, el orgullo hecho trizas. Se parecía tanto a mí a esa edad, pero con menos mundo recorrido. Tomé una decisión, Renata. ¿Cancelar la boda? ¿Dejarme en ridículo delante de todos? ¿Arruinarme? Arruinarte. Repetí con calma. ¿En serio crees que esto se trata de ti solamente? Ella me miró con furia, como si no entendiera cómo podía hablarle así después del desastre. Caminó por la sala sin rumbo, como si buscara algo que la ayudara a tener razón. Me llamaron de la revista Social DF. Dicen que la nota se volvió viral. Arturo está furioso. Su familia me está exigiendo explicaciones. Nadie me cree que tú eras quien pagaba todo. Me senté en el sillón. Le señalé la silla frente a mí. No se movió. ¿Y tú por qué no lo dijiste?, le pregunté. Porque no era necesario. Porque tú nunca me pediste que lo hiciera público, Renata. ¿En qué momento pensaste que los regalos eran obligaciones? Ella abrió la boca para responder, pero se quedó muda, como si no supiera ni por dónde empezar. ¿Tú sabes cuánto he invertido en ti desde que tenías 5 años? Ahora me vas a sacar en cara todo. No dije, pero necesito que entiendas, porque me miras como si fuera tu enemiga, como si no hubieras sido tú quien me borró de tu vida para poder encajar en otra. Saqué la carpeta que había preparado la noche anterior.
La tenía sobre la mesa junto a los documentos del restaurante. La abrí con cuidado y le mostré la primera hoja. Esto es solo el resumen. No incluye cada comida que cociné con fiebre, ni las veces que vendí mis joyas para pagar tu matrícula. Solo son números, Renata. Ella se acercó con recelo. Leyó. Luego me miró con el ceño fruncido. 15 millones. 15 millones de pesos mexicanos, sí. En 25 años. Educación, viajes seguros, autos, departamentos, ropa, tratamientos y tu boda. Bueno, tu intento de boda. Se quedó en silencio largo rato. Lo supe porque pude oír el refrigerador zumbando al fondo. Finalmente se sentó. Dejó caer el bolso en el suelo. No lo sabía. Nunca preguntaste. Pero siempre estuviste ahí. Yo pensé que podías con todo. Que no te costaba. No me costaba, Renata, te di todo lo que tenía. Y lo hice con gusto. Pero que lo hiciera por amor no quiere decir que fuera gratis. Cada peso que gasté fue una renuncia. A mi descanso. A mi vida personal. A tener una vejez tranquila. Ella apoyó los codos en las rodillas, se tapó la cara con las manos. Empezó a llorar, pero no como lo hacía de niña. No con rabia. No con manipulación. Lloró con ese llanto seco, torpe de quien ya no puede sostener la fachada. Lo arruiné todo. No. Lo confundiste todo. Y hay diferencia. Le serví un vaso con agua y se lo ofrecí. No lo tomó. Pero tampoco lo rechazó. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó en voz baja. Lo que tenga que pasar. Esto ya no depende de mí. ¿Me vas a dejar sola? Nunca te he dejado sola, Renata. Fuiste tú quien se alejó. Yo solo dejé de correr detrás. Se quedó callada. Luego asintió con la cabeza como si por fin entendiera algo. O al menos como si empezara a hacerlo. No nos abrazamos. No era ese tipo de momento. A veces en las familias el amor no se grita ni se exige. Solo se espera. A veces por años. A veces para siempre. Esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi hija estaba frente a mí. No como la mujer que fingía en sus redes. No como la esposa trofeo que soñaba ser. Sino como lo que siempre fue debajo de todo, mi niña rota por dentro, intentando volver a empezar. Esa noche no dormí. Daba vueltas en la cama como si la almohada me quemara la nuca. Me levanté a las 3, calenté leche con canela. Me senté frente a la ventana y observé las luces lejanas de la ciudad, como si entre ellas pudiera encontrar alguna respuesta. Renata se había ido unas horas antes, sin discutir más, con la carpeta de gastos bajo el brazo y los ojos rojos. No dijo adiós. Yo tampoco. No porque no quisiera, sino porque entendí que había cosas que ya no se resuelven con una despedida, sino con tiempo. Y con silencio. Ahí, con la taza en las manos, pensé en la primera vez que vi a Alondra. Fue hace apenas 3 meses. Pero lo sentí como si hubieran pasado años. Una tarde cualquiera me encontraba revisando pedidos en el restaurante de Coyoacán, cuando entró una joven con una carpeta negra, los rizos recogidos en un moño desordenado y una mochila raída colgada al hombro. Me preguntó si podía hablar conmigo 5 minutos. Su voz era tranquila, pero había algo en su forma de mirar que me hizo dejar todo lo que estaba haciendo. Nos sentamos en la mesa del fondo, la que siempre reservo para las reuniones de proveedores, para tomar café cuando no quiero que me molesten. Disculpe la intromisión, señora Jimena, me dijo con un acento suave que no pude ubicar. Sé que esto va así a sonar extraño, pero he estado investigando sobre mi familia. Y creo que usted podría conocer a alguien que me ayude. Yo fruncí el ceño. Desconfié. En estos años he conocido todo tipo de personas que vienen con historias inventadas, buscando un préstamo, una ayuda, una firma. Pero ella no pedía nada. Solo buscaba un hilo, una pista. Me extendió una fotocopia, una imagen de una mujer joven tomada en blanco y negro en algún pueblo de Castilla. La reconocí de inmediato. Era mi hermana menor, Inés.
la que se fue a Argentina con un músico y a la que dejamos de ver poco después. La voz se me trabó en la garganta. ¿De dónde sacaste esta foto? La encontré entre las cosas de mi mamá. Ella falleció hace 2 años. Siempre me dijo que había sido adoptada por una pareja en Jalisco, pero nunca me dieron detalles. Me llevó tiempo, pero conecté algunas piezas. Y todo me llevó hasta usted. No quise hablar más en público. La invité a volver otro día temprano con más calma. Ella aceptó con ese gesto respetuoso de quien sabe que está caminando sobre terreno sagrado. Durante semanas nos fuimos viendo. Siempre los martes, siempre a las 9. Yo le preparaba café con leche y pan de elote. Ella traía papeles, nombres, cartas. Y sobre todo traía una forma de escuchar que me desarmaba. No juzgaba, no presionaba. Solo quería saber de dónde venía. Nunca la presenté como sobrina, ni como algo, solo como Alondra. A mis empleados les dije que era una consultora de archivo familiar. No mentía, pero tampoco decía toda la verdad, porque aún no estaba lista. Hay cosas que una guarda durante décadas creyendo que no van a doler más. Pero basta con ver una foto o escuchar una voz con un tono familiar para que todo vuelva. La muerte de Inés, su carta confusa desde Buenos Aires, el silencio que le siguió. Y ahora esta muchacha que llevaba en los ojos el mismo brillo que mi hermana cuando éramos niñas y nos escondíamos del frío detrás del horno de barro en casa de nuestros abuelos. Con Alondra no hablábamos de Renata. Ella no preguntaba y yo no ofrecía, pero estoy segura de que lo intuía todo. Su respeto era tan fino que dolía. Una tarde mientras tomábamos café me dijo: ¿Usted cree que el origen define el destino? La miré unos segundos. Luego respondí: No, pero el silencio sí puede destruirlo. Ella asintió. No dijo más. Ahora, sentada frente a la ventana, pensé en cuánto había cambiado mi vida en esos 3 meses. Lo que comenzó como una visita extraña se volvió un ritual. Y sin darme cuenta había empezado a imaginar un futuro diferente. Uno donde la familia no se mide por la sangre, solamente sino por la forma en que alguien llega y te reconstruye sin pedir nada sotas cambio. Aún no sabía cómo iba que tú a encajar a Alondra en todo esto. Ni si Renata la aceptaría algún día, pero lo que sí sabía y con una certeza profunda era que los secretos familiares, por más que duelan, deben salir a la luz, porque si no lo hacen, terminan pudriéndolo todo desde dentro, y yo ya no estaba dispuesta a seguir pudriéndome en silencio. La noticia llegó a mí, como tantas otras últimamente, por un mensaje de voz, reenviado por una de las cocineras del restaurante. Señora Jimena, ¿ya escuchó lo que subió el esposo de su hija? Decía el audio con ese tono, entre nervioso y chismoso que uno aprende a detectar cuando algo huele a escándalo. No quise escucharlo al principio. Estaba en medio del cierre de inventario, revisando facturas de proveedores y ajustando nóminas. Pero el nombre de Renata en la frase me hizo apretar los dientes. Fui a la oficina, cerré la puerta y puse el audio. Era Arturo. Su voz, tan estudiada, tan de presentador de televisión, sonaba distinta, más fría, más calculadora. Lamentamos profundamente lo ocurrido el día de nuestra boda. Hemos descubierto irregularidades financieras que comprometen no solo nuestra celebración, sino la confianza en nuestra vida en pareja. La familia Castellanos ha iniciado acciones legales para salvaguardar su integridad patrimonial. Lo dijo todo sin mencionar a Renata por nombre. Sin una sola palabra de mi esposa o la mujer que amo. Solo términos como contrato, finanzas, integridad patrimonial. Me dieron náuseas. Entré a su perfil y ahí estaba una imagen en blanco y negro del salón de bodas vacío, acompañada por su comunicado. Cientos de comentarios. Algunos de apoyo, otros de burla, muchos de juicio. La mayoría venían de gente que no conocían ni la historia, ni la familia, ni el precio emocional que había detrás de todo. Pero los juicios, como las piedras, duelen igual, aunque vengan de desconocidos.
Renata me llamó esa tarde. No respondí. Aún no. Necesitaba escucharla de frente. Fue ella quien llegó sin avisar, con la cara desencajada y la voz rota. La vi entrar al restaurante como si no supiera caminar. «Mamá, ¿puedo hablar contigo en privado?», dijo apenas cruzó la puerta. Fuimos al pequeño almacén, ese cuartito donde guardamos los ingredientes secos y que huele a canela y madera vieja. Cerré la puerta y me quedé esperando. «Arturo me traicionó», dijo al fin con la mirada fija en el suelo. Todo este tiempo pensaba que yo era la que estaba quedando mal, que todo esto era culpa mía. Pero me di cuenta de que él nunca me amó. No respondí. Quise dejarla hablar, aunque cada palabra me raspara por dentro. «Mi suegra me llamó esta mañana», continuó. «Me dijo con toda la frialdad del mundo que mi presencia está dañando el apellido. Que si me importa algo la reputación de Arturo, debo firmar la anulación del matrimonio de inmediato. ¿Y tú qué dijiste?». «Que lo pensaría». Pero cuando colgué, entré a su computadora. No lo había hecho nunca, te lo juro. Y ahí vi los correos. Alzó la vista. Sus ojos brillaban no de lágrimas, sino de rabia. Hace meses que estaba negociando con una mujer de Monterrey. Una ex que nunca fue tan ex. Le prometía que una vez asegurara la herencia de la suegra europea. Así se refería a ti, todo se resolvería. Le mandó fotos de los restaurantes, de tus propiedades, como si fueran suyas. Ahí estaba. Por fin. El engaño completo. No era solo desprecio. Era estrategia. Era cálculo. Arturo nunca quiso a mi hija. Quería lo que creía que ella heredaría. Renata se desplomó en una silla, se tapó la cara con ambas manos y se echó a llorar como no la había visto llorar desde que tenía 9 años y perdió su oso de peluche favorito. «Soy una estúpida», susurró. Caí redondita. Pensé que por fin tenía una vida perfecta, que tú solo estabas celosa exagerando. Pero tenía razón en todo. Me agaché junto a ella, puse mi mano sobre su rodilla. No le dije, te lo advertí. No era momento de eso. Solo susurré: «No eres estúpida, Renata. Solo estuviste ciega, pero ya abriste los ojos. Y a veces abrir los ojos duele más que cualquier golpe». Ese día mi hija no perdió a un hombre. Perdió la idea que tenía del amor, de la seguridad, de lo que creía que era tenerlo todo. Y aunque me doliera verla así, supe que algo importante había comenzado. El derrumbe de su mundo falso era quizás el primer paso hacia algo más verdadero, algo que todavía estaba por construirse. Pero esta vez, con cimientos distintos. La noticia la solté sin adornos, como se lanza una piedra al agua, esperando que las ondas hagan el trabajo. Alondra no es una empleada, Renata. Tampoco es una simple conocida. Es tu prima. El silencio que siguió fue denso, casi físico. Renata parpadeó un par de veces como si no hubiera escuchado bien. «¿Qué dijiste?», tomé aire. No por duda, sino por el peso emocional que llevaba arrastrando desde que todo comenzó. Me senté frente a ella como dos mujeres que por fin iban a decirse verdades sin intermediarios. «Es hija de mi hermana Inés», dije con voz serena. «La que desapareció cuando tú tenías apenas 2 años». Renata apoyó los codos sobre la mesa y se llevó las manos a la cabeza. «Nunca hablaste de tener una hermana. Nunca. Porque durante muchos años creí que estaba muerta. Recordé la última vez que vi a Inés. Fue en Galicia, cuando los inviernos todavía sabían a pan tostado y lluvia salada. Ella, con ese carácter rebelde y soñador, se había enamorado de un argentino que tocaba el bandoneón en una esquina del barrio viejo. Mi madre se opuso, mi padre también. Pero Inés siempre fue libre. Partió sin despedirse, apenas una nota escrita a mano y un par de fotos. Durante décadas no supe nada más. Hasta hace 7 meses. Todo comenzó con una carta.
Un sobre amarillo sin remitente llegó al restaurante una mañana. Dentro había una copia de un testamento argentino, unas fotos antiguas y una breve nota. Mi hija buscará su origen. Merece conocer su historia. Al principio pensé que era un malentendido, pero luego al ver aquella foto de Inés con un bebé en brazos, supe que era real. Mandé a alguien a investigar. Contraté a un abogado discreto en Guadalajara. Días después me dieron el nombre: Alondra Becar, 26 años, maestra de historia, sin antecedentes, sin escándalos, huérfana desde hacía 2 años con una curiosidad inagotable por el pasado de su madre. La contacté sin decirle quién era. Le pedí que viniera a Ciudad de México con la excusa de que necesitaba ayuda para ordenar archivos familiares. Era cierto en parte. Quería verla. Confirmar lo que ya mi intuición sabía. Cuando la vi cruzar la puerta del restaurante por primera vez, supe que era sangre de mi sangre. No solo por los ojos tan parecidos a los de Inés, sino por la forma en que miraba el mundo, con una mezcla de timidez y firmeza, como si supiera que en cualquier momento todo podía cambiar. Le conté la verdad 2 semanas después. No lloró. Solo preguntó: ¿por qué ahora? Y yo respondí: porque a veces el silencio es una forma de protección y otras veces de cobardía. Desde entonces, Alondra ha estado viniendo cada semana, no solo para tomar café y mirar fotos viejas, sino para aprender. Estos días os he enseñado cómo manejar proveedores, cómo negociar sin parecer agresiva, cómo mirar un balance financiero y leer entre líneas. ¿Estás diciendo que la estás preparando para quedarte con todo? Renata alzó la voz ofendida. Negué con calma. No. Estoy diciendo que confío en ella para continuar con lo que construí. Pero no estoy dejando a nadie fuera. Solo estoy asegurando que pase lo que pase, esto no caiga en manos equivocadas. ¿Y yo qué soy entonces? ¿Un error? ¿Un estorbo? No, eres mi hija, y siempre lo serás. Pero hay decisiones que no se toman con el corazón herido, sino con la cabeza fría. Renata se levantó bruscamente. Así que toda esta humillación, toda esta venganza tuya fue para castigarme. ¿Y premiarla a ella? No es una venganza, Renata, dije con voz más firme. Es una advertencia. Tú elegiste a alguien como Arturo, alguien que solo te veía como una transacción. ¿Cómo voy a confiarte lo que tanto me costó construir si tú misma no sabes distinguir el amor del interés? Ella me miró largo rato. Vi en sus ojos la misma mezcla de confusión, dolor y orgullo que yo misma había sentido muchas veces. No quiero tu dinero, dijo al fin casi en un susurro, pero tampoco quiero ser tratada como una extraña. Entonces, demuéstrame que aún sabes quién eres. Y cuando estés lista, volvemos a hablar de confianza. Renata se fue sin decir adiós, pero esta vez al menos no lo hizo con rabia. Lo hizo con duda. Y a veces esa duda es el primer paso hacia una nueva verdad. Me quedé en la cocina con la carpeta de Alondra en las manos. Afuera la ciudad seguía con su ruido habitual. Pero dentro de mí algo había cambiado para siempre. Polanco ya no huele igual cuando no tienes cómo pagar la renta. Las jacarandas siguen floreciendo en las banquetas y los porteros aún saludan con sonrisa ensayada, pero todo eso se vuelve escenografía ajena cuando sabes que estás de salida. Renata lo supo la mañana en que bajó a la recepción del edificio para recoger un paquete y el administrador le entregó en su lugar un sobre con membrete del despacho inmobiliario. Señorita Castellanos, dijo con esa cortesía que oculta el filo. Le recordamos que el contrato venció hace 3 días. El depósito de garantía cubre hasta el viernes. Agradeceremos que entregue las llaves a más tardar el sábado. Volvió a subir al departamento en silencio. Las paredes que un día lucieron cuadros carísimos ahora se veían desnudas.
La cafetera italiana ya no funcionaba. El refrigerador estaba casi vacío. Su tarjeta principal había sido rechazada en el súper la semana esa anterior, y la adicional, la que usaba para gastos menores, fue cancelada por su ex-suegra esa misma tarde. Ese era el verdadero quiebre. No la boda arruinada. No el escándalo en redes. No las miradas que evitaba en los cafés. El verdadero golpe fue perder el acceso al dinero, al estatus, a la ilusión de que aún tenía algo que ofrecer al mundo. Decidió llamar a Vanessa, una amiga de sus años universitarios, con quien había compartido brunches en Santa Fe y viaje relámpago a Tulum. Van, estoy pasando por un momento complicado. Empezó con voz temblorosa. Solo necesito unos días en tu depa hasta que me estabilice. La respuesta fue un silencio incómodo seguido por una disculpa adornada. Ay, Rena, justo tengo visitas de mi familia del norte. Y el depa está hecho un desastre. Pero si necesitas algo emocional, aquí estoy. Colgó. Respiró hondo. Intentó con otra Natalia. Otra negativa. Después Sofía. Luego Clara. Todas tenían excusas listas. La última llamada fue a un contacto que no había marcado en años su antigua profesora de arte, la única que alguna vez le dijo que tenía talento, más allá del apellido. Hola, soy Renata Castellanos. No sé si me recuerda. La profesora sí la recordó. Pero también le dijo que aunque admiraba su valor por pedir ayuda, no podía ofrecerle alojamiento. Tengo un nieto enfermo en casa. Y además, bueno, no me gusta juzgar, pero tu nombre ha salido demasiado últimamente en los medios, y no de la mejor forma. Fue entonces cuando entendió que la caída no era solo financiera, era también simbólica, social. Esa noche durmió en un hotel barato en la colonia Escandón, uno donde el aire olía a humedad y las toallas eran del tamaño de una servilleta. Encendió la televisión solo para apagarla 2 minutos después. No soportaba ver ningún noticiero ni programa de espectáculos. Cada palabra le recordaba que había sido la comidilla nacional. Abrió su cuenta de Instagram y empezó a borrar fotos. Una por una. Eliminó las de los desayunos en terrazas de moda, las selfies frente al espejo con vestidos de diseñador, la imagen de la pedida de mano con el anillo Cartier, la historia donde decía: nada puede salir mal cuando estás rodeada de amor y visión. ¡Qué ironía! A la mañana siguiente bajó al lobby del hotel con la esperanza de encontrar algo de consuelo en un café instantáneo. Pero no había nadie, ni café, ni consuelo. Se sentó en una silla plástica con el celular entre las manos, sin mensajes, sin llamadas. Por primera vez se sintió realmente sola, no sola como en las películas donde luego aparece alguien a salvarte. Sola de verdad, la clase de soledad que te obliga es a mirarte en el espejo sin filtros. Lloró, no con dramatismo, no como víctima. Lloró en silencio como quien sabe que ya no tiene a quién impresionar. Y en ese llanto surgió una pregunta nueva. ¿Quién soy? Si ya no soy la prometida de Arturo. ¿Quién soy si no tengo el apellido Castellanos como escudo? ¿Quién soy cuando nadie quiere tomarse una selfie conmigo? Se quedó ahí un rato largo con las preguntas colgando del aire. No tenía respuestas, pero por primera vez en años sintió que tal vez era hora de encontrarlas. No afuera, sino adentro. Y tal vez, solo tal vez en ese fondo donde todo se había deshecho, había espacio para empezar algo que sí le perteneciera, aunque fuera desde cero. Aunque doliera, aunque nadie aplaudiera, porque cuando ya no queda nadie, es cuando una mujer realmente empieza ya a escucharse a sí misma. El timbre de la puerta del restaurante sonó a las 3:15 justo cuando acabábamos de servir la última sopa de lentejas del día. Me encontraba en la cocina revisando cuentas con Teresa, la jefa de barra, cuando escuché la voz apagada de alguien pidiendo hablar conmigo. Teresa entró sin decir nada, solo con esa mirada suya que todo lo entiende.
Salí al comedor y allí estaba. Renata. Llevaba el cabello recogido en una trenza apretada sin una gota de maquillaje. La blusa blanca tenía una mancha que intentó cubrir con el bolso. Los tacones fueron reemplazados por zapatos planos que ya mostraban el desgaste de las caminatas recientes. Por un segundo me costó reconocerla. No porque no fuera mi hija, sino porque por fin se parecía a alguien real. ¿Podemos hablar?, preguntó sin rodeos. La hice pasar a la pequeña oficina al fondo del local. Cerré la puerta. No había nada más que una mesa con una silla coja y un ventilador viejo que giraba lento. «No tengo dónde dormir esta noche», dijo sin adornos. «No me queda un peso. Ya intenté todo». No me apresuré en responder. La miré. Sus manos temblaban levemente. No de frío, de orgullo herido. «¿Qué estás buscando, Renata?» «Una oportunidad», dijo bajando la mirada. «No caridad. Solo una manera de empezar de nuevo». Cruzó los brazos como si esperara un regaño. Pero no era ese tipo de momento. «Lo único que tengo para ofrecerte ahora es trabajo», dije. «Nada más». Asintió lentamente. «Lo acepto. No tan rápido. Voy a ser clara contigo, Renata. Este lugar no es Polanco. Aquí no hay propinas en dólares ni cocinas de autor. Aquí servimos enchiladas, café de olla y guisados. Aquí se madruga, se lava, se sirve y se recoge. Y aquí nadie tiene corona. Ni siquiera tú». No respondió. Solo tragó saliva. «Te puedo ofrecer el puesto de mesera. Jornada completa. Comienzas mañana a las 8 en punto. Te toca limpiar mesas, atender a los clientes, reponer servilletas y sí. Usarás uniforme». Le extendí una hoja impresa con las reglas básicas del restaurante. No se molestó en leerlas. Solo firmó. Y una cosa más agregué antes de que se levantara. «Si llegas tarde más de una vez, se termina. Aquí todos se ganan su lugar. Incluso tú». Asintió. «Entendido». No hubo abrazo, ni lágrimas, ni reconciliación milagrosa. Solo una mujer rota aceptando los términos del terreno que pisaba. Al día siguiente llegó 10 minutos antes. Teresa fue quien me lo dijo. Se presentó en la entrada con el cabello recogido, la camisa bien planchada y el delantal puesto como corresponde. Durante las primeras horas nadie la reconoció. Los clientes habituales estaban más preocupados por el menú del día que por la identidad de la nueva mesera. Solo cuando un joven pidió tomarse una foto con ella, recordando que no era tú la de la boda viral, se tensó el ambiente. Renata, para mi sorpresa, respondió con educación. «Esa ya no soy yo», y siguió limpiando mesas. En la cocina observé desde lejos. Vi cómo Teresa le enseñaba a cargar 3 platos al mismo tiempo, cómo se enfrentaba por primera vez al vapor del lavavajillas, cómo apilaba cajas con azúcar sin protestar. No diré que lo hizo perfecto. Rompió 2 vasos, confundió una orden y se le cayó una charola entera de tamales, pero no se quejó. No lloró, no gritó, solo pidió otra charola y siguió trabajando. Esa noche, después del cierre, entró a la oficina para firmar su hoja de asistencia. Le ofrecí un té. Lo aceptó en silencio. «¿Estás bien?», pregunté sin mucha ceremonia. No sé si bien dijo, pero al menos sé que ya no tengo nada que perder. A veces dije, ese es el mejor punto de partida. Y por primera vez después de tantos años la vi sonreír sin maquillaje, sin filtros, sin necesidad de ser admirada. Solo una sonrisa simple, humana. Me levanté para apagar las luces. Mientras salíamos juntas del restaurante, noté que el aire en Coyoacán olía a pan recién horneado y bugambilias mojadas. No era Polanco, no, pero por alguna razón se sentía más cercano a la verdad. A las 6:45 de la mañana, cuando el cielo apenas se tiñe de azul sobre Coyoacán, yo ya estoy sentada en la barra con mi cuaderno de cuentas y el café humeante. Desde esa posición tengo vista directa a la entrada, y ahí la veo todos los días sin falta. Renata,
Llega puntual aún con ojeras marcadas con el uniforme limpio y una coleta que a veces se desarma al final del turno. No dice mucho. Saluda en voz baja, ayuda a Teresa a acomodar las sillas, abre las ventanas del comedor, limpia las mesas con movimientos rápidos, casi automáticos. Pero yo noto el cambio. Lo noto en los pequeños detalles. No es la misma Renata que posaba para las revistas digitales, ni la que exigía leche de almendra y sal rosa del Himalaya en su café. Esa Renata se desvaneció el día que cruzó esa puerta con los zapatos gastados. Ahora es otra. No mejor ni peor. Solo más real. Gana 8.000 pesos al mes. Lo justo para comer, pagar un cuartito rentado en la colonia Portales y ahorrar cuando puede para el pasaje del siguiente día. En ese lugar pequeño con paredes delgadas y un ventilador que suena como tractor, Renata aprendió a hervir arroz sin que se le pegaras a lavar su ropa a mano y a coser los botones que antes encargabas a la tintorería. No me lo cuenta. Pero lo sé. Los domingos, al final del turno, suele quedarse sentada unos minutos en la terraza del restaurante, con la libreta de notas en las manos. A veces escribe, a veces solo observa. Un día la vi doblar cuidadosamente su propina de 50 pesos, guardarla en un sobre marcado con tinta azul. Para mí. No pregunté. No interrumpí. Porque hay cosas que se aprenden solo cuando nadie está mirando. Una tarde, mientras recogía las tazas del segundo piso, escuché a una clienta joven decirle: «Tienes manos bonitas. ¿Te has planteado hacer algo con ellas, Renata?» Sonrió, no con arrogancia ni coquetería, sino con la humildad de quien por fin empieza a aceptar cumplidos sin sentirse en deuda. «Estoy aprendiendo a usarlas para algo útil», respondió. Esa frase me quedó dando vueltas. Días después, Teresa me comentó que Renata le había pedido que le enseñara a preparar el café de olla. No el que servimos para todos, sino el que hacemos en casa, el de canela y piloncillo. «Quiero hacerlo bien como tú lo haces», le dijo. «¿Y lo logró?», pregunté sin mirar a Teresa. «Al tercer intento», dijo ella. «El primero supo a agua, el segundo se quemó, pero el tercero estaba igualito al tuyo». Sonreí. Una tarde, cuando ya no había clientes y el sol se colaba por los vitrales, me acerqué a Renata. Ella estaba limpiando la máquina de jugos con un trapo húmedo. Cansada le pregunté: «Sí, pero satisfecha. ¿Sientes que aprendes algo?». Me miró con honestidad. Esa que solo llega después de haberse quitado todas las máscaras. Aprendo que nada está garantizado, que el dinero no te hace digna, que los aplausos no llenan el estómago, y que sí lo llena el trabajo hecho con las propias manos. El respeto que se gana, no el que se exige. Me quedé en silencio, no porque no tuviera que decir, sino porque entendí que era ella quien necesitaba escuchar su propia voz. La dejé continuar con su limpieza, pero esa noche, al cerrar la caja, puse 2 billetes extra en su sobre de propinas. No por lástima, sino porque había llegado a tiempo, porque se quedó hasta tarde, porque ya no se quejaba, porque en silencio, sin discursos ni promesas, empezaba a convertirse en alguien que yo no esperaba, una mujer que entiende. Y eso, en un mundo donde todo se grita, es una lección rara y valiosa, como una flor que crece en el concreto sin pedir permiso. Una noche más, me fui a casa pensando en ella, y por primera vez, no lo hice con rabia, sino con un respeto nuevo, uno que se gana, como el pan, como la dignidad, con las manos y en silencio. Era martes cuando Alondra cruzó por primera vez la puerta del restaurante como parte del equipo. Aunque ya había venido antes, siempre lo hacía como visitante discreta, dejando papeles contables o revisando entregas. Pero ese día traía puesto un delantal igual al de las demás, el cabello recogido con firmeza y la expresión serena de quien no necesita demostrar nada. Yo la esperé en la oficina lista para entregarle las llaves del almacén, pero no era a mí a quien más le inquietaba su llegada.
Renata la vio desde la barra justo cuando Alondra saludó a Teresa con un beso en la mejilla. Se quedó congelada con la jarra del agua en la mano, observando cada detalle, los zapatos cómodos, pero elegantes, la forma en que se movía con naturalidad entre las mesas, la seguridad tranquila que irradiaba. No dijo nada, pero su cuerpo habló. Se le tensaron los hombros, apretó los labios y por un instante miró hacia otro lado como si, al hacerlo, pudiera desaparecerla. Ese mismo mediodía me acerqué a Renata para asignarle una nueva estación. Desde hoy Alondra vas a apoyar en caja y supervisión de piso. Necesito que trabajen juntas. Ella no protestó, solo me miró con esa mezcla de desconcierto y algo que parecía miedo. ¿Supervisión? Ella sí. ¿Y qué sabe ella de esto? Lo suficiente como para estar aquí. No añadí nada más, porque sabía que había cosas que debía descubrir sola. La primera interacción ocurrió a la hora del almuerzo. Teresa pidió a ambas que coordinaran las órdenes pendientes. Alondra, con voz suave, sugirió reorganizar las comandas para evitar demoras. «No creo que funcione así», dijo Renata sin mirarla directamente. «Podemos intentarlo y ver cómo fluye», respondió Alondra sin perder la calma. La tensión era palpable. Los clientes no lo notaban, pero quienes estábamos adentro sabíamos que algo se estaba gestando ahí, entre cucharones y platos humeantes. Esa tarde, al cerrar, las vi desde lejos, Renata limpiando con más fuerza de la necesaria y Alondra anotando inventario con precisión. No intercambiaban palabras. Solo miradas breves, fugaces, como si se estudiaran mutuamente sin querer admitirlo. Fue Teresa quien me lo dijo al día siguiente. Renata preguntó si Alondra es parte de la familia. No respondí de inmediato, pero sabía que la pregunta no era inocente. Esa tarde me acerqué a Alondra. «¿Cómo te sentiste hoy con ella, tensa? Pero no incómoda. Supongo que es normal». «¿La odias?», pregunté, más por provocarla que por curiosidad. «No, me intriga. Tiene heridas que aún supuran. No es mala, solo está rota». Esa respuesta me dejó callada por varios minutos. El tercer día ocurrió algo distinto. Un cliente devolvió un platillo mal servido. Alondra se acercó a Renata con calma. «¿Te parece si lo resolvemos juntas?». Renata dudó. Luego asintió. Se acercaron al cliente, se disculparon y ofrecieron una nueva orden sin cobrarla. Todo con una fluidez inesperada. Cuando terminaron, Alondra le ofreció un pequeño gesto, una sonrisa. «Lo hiciste bien». Renata no respondió, pero algo en su mirada había cambiado. Esa noche, cuando salíamos del restaurante, me crucé con ambas en la puerta. Caminaban juntas, no demasiado cerca, pero tampoco con distancia hostil. Hablaban de manera superficial del clima del café, de los horarios, pero hablaban. Y para dos mujeres como ellas, eso ya era una forma de tregua. Desde la ventana de mi oficina las observé alejarse por la banqueta, con sus sombras proyectadas sobre el empedrado de Coyoacán. Y pensé, no son iguales, pero tal vez de formas que ninguna entiende, todavía se necesitan. Porque hay vínculos que no se crean por sangre, sino por lo que una reconoce en la otra cuando ya no queda nada más que la verdad. Y en el fondo, aunque aún no lo sepan, ambas están buscando lo mismo, un lugar donde empezar de nuevo. Sin máscaras, sin títulos, solo con lo que son. Y eso en este mundo ya es bastante. Fue un martes de lluvia cuando ocurrió. Una de esas tardes en las que el aire huele a tierra mojada y el cielo parece pesar más de lo habitual. El restaurante estaba casi vacío. Solo quedaban algunos estudiantes con laptops y una pareja mayor tomando chocolate caliente. Renata había terminado su turno temprano y por primera vez en semanas me pidió quedarse a limpiar la oficina. «Quiero adelantar el archivo de comandas», dijo con voz neutra. Asentí sin preguntar más. Le dejé las llaves y salí a caminar un poco bajo los aleros del mercado. Cuando regresé la encontré sentada en mi escritorio con la mirada fija en una pequeña caja de madera que normalmente guardo en la parte alta del librero.
No estaba abierta, pero sus dedos descansaban sobre la tapa como si algo dentro de ella le hablara. ¿Puedo...? Preguntó sin levantar la vista. Me quedé un momento en silencio. Luego asentí. Sí. Pero olí con cuidado. No todo fue escrito para ser entendido de inmediato. Renata abrió la caja como quien abre un cofre antiguo. Dentro había papeles amarillentos, sobres con mi letra temblorosa y pequeños recortes de periódicos. Tomó la primera carta con manos inseguras y comenzó a leer. Querida Alondra, no sé si estas palabras alguna vez te llegarán. No sé si te recordarás de mí y de mi voz de los cuentos que te contaba en las noches. Eras tan pequeña cuando te perdí, que temo que mi rostro ya no esté en tu memoria. Pero en la mía estás cada día. Su expresión cambió. Pasó al segundo sobre. Hoy soñé contigo. En el sueño eras adulta y caminabas por un parque. Yo te seguía desde lejos sin atreverme a acercarme. No sabía si debía interrumpir tu vida. Solo quería saber que estabas bien. Su mano temblaba. Leyó en silencio durante varios minutos. No me moví. Solo la observé desde la puerta sabiendo que había cosas que no podía explicarle con palabras. En otra carta mi letra era más firme. He buscado tanto. Mandé cartas a cada dirección posible en Guadalajara. Contraté a una mujer para seguir rastros. Cuando supe que trabajabas en una pequeña librería, lloré toda la noche. No de tristeza, de alivio. Saber que existes, que respiras, que creces, fue el regalo más grande en años. Renata dejó la carta sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. No lloró ruidosamente como otras veces. Solo dejó caer su frente sobre el escritorio, en silencio. Me acerqué despacio. No era solo por ella, murmuró. Era por ti también, ¿verdad? Por tu hermana, por lo que perdiste, asentí. Sí, perdí una parte de mí cuando mi hermana murió, y otra más cuando me di por vencida buscando a Alondra. Pero la vida me la devolvió cuando ya no lo esperaba. Renata levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero no había reproche. Solo algo más difícil de encontrar comprensión. Nunca me contaste esto. No supe cómo. Y tú no estabas lista para escuchar. Hubo una pausa. Una larga. ¿La querías como a una hija?, preguntó casi en susurro. No, la quiero como a una parte de la familia que creí perdida. Pero tú fuiste mi hija. Eres mi hija. Y aunque muchas veces me doliste, nunca dejé de esperarte también a ti. Renata bajó la mirada. No sabía cuánto había en ti que yo ignoraba. Siempre pensé que me lo habías dado todo, pero también estaba rota. Y yo no vi nada. No dije nada. No hacía falta. Recogió las cartas con cuidado como quien devuelve un secreto a su lugar sagrado. Cerró la caja. La dejó exactamente donde estaba. Al salir de la oficina antes de cruzar la puerta se detuvo. Gracias por dejarme leerlas. Y se fue. Yo me quedé ahí con el eco de sus pasos alejándose, sabiendo que algo en ella y en mí acababa de moverse. No se trataba de perdón ni de reconciliación inmediata. Era algo más sutil la grieta que se abre cuando el silencio se rompe con verdad. A veces solo hace falta una carta. Una sola. Para volver a empezar. Me encontraba en el restaurante cerrando cuentas cuando escuché pasos rápidos detrás de mí. Giré lentamente. Era Renata, sin maquillaje, con los ojos rojos y la respiración agitada pero sin rastro del orgullo que alguna vez usó como armadura. «Mamá», dijo casi en un susurro. «¿Podemos hablar?», asentí en silencio y señalé la silla frente a mí. Se sentó y bajó la mirada. Por un momento creí que no encontraría las palabras. Pero entonces, como si algo se rompiera por dentro, comenzó a hablar. Su voz temblaba. «Quiero pedirte perdón. Por todo. Por haberte gritado, por haberte humillado. Por no haber visto lo que hacías por mí. No tengo excusa. Solo...» Estaba ciega. Sentí un nudo en el estómago. Uno que había llevado tanto tiempo guardado.
que ya lo creía parte de mí. No me di cuenta de cuánto me querías hasta que lo perdí todo, continuó. Pensé que el dinero lo solucionaba todo, que los lujos eran amor. Y tú siempre estuviste ahí. Lloraba. No por rabia ni por vergüenza, sino por una culpa limpia real. Vi tus cartas a Alondra. Vi cuánto la buscaste. Cuánto amor guardabas en silencio. Yo siempre creí que el cariño que dabas era una obligación. Nunca supe lo mucho que sufriste. Se cubrió el rostro. Me levanté, rodeé la mesa y sin decir palabra la abracé. Por primera vez en años. No como madre dolida ni como mujer ofendida. La abracé como quien finalmente suelta un peso que no necesitaba cargar. Ella sollozaba en mi hombro. «Estoy lista para empezar de nuevo si tú me dejas», dijo con la voz rota. «No tienes que empezar sola», respondí apretándola más fuerte. Pero sí con humildad. Renata asintió aún entre lágrimas. No hicimos promesas ni firmamos acuerdos. Solo compartimos un silencio reparador de esos que sanan más que 1000 discursos. Esa noche, mientras caminábamos juntas hacia la salida, sentí que algo había cambiado. No fue magia, no fue olvido, fue perdón. Y en ese perdón fuimos libres, las dos. La tarde se deslizaba suave por las bugambilias de mi casa en San Ángel, como si el sol también quisiera quedarse un rato más. El jardín olía a sarromero y pan recién horneado. Sobre la mesa té de canela bizcocho y una invitación que no necesitaba sello estar juntas. Renata llegó puntual con el cabello suelto y una expresión serena. Alondra ya estaba allí ayudándome con las tazas como si siempre hubiese pertenecido a esta casa. Cuando las dos se encontraron en el comedor, hubo un instante de silencio, pero no de tensión. Era ese tipo de silencio que guarda respeto. «Gracias por venir», dije sirviendo el té. Lo que quiero decir hoy no es fácil, pero sí necesario. Las dos me miraron con atención como cuando eran niñas, aunque una apenas me había conocido hace meses y la otra apenas me estaba redescubriendo. «No quiero que me devuelvas nada, Renata, ni un peso. Lo que invertí en ti lo hice por amor, no por deuda. Lo único que deseo ahora es que te valores, que no te olvides de quién eres, que construyas una vida con dignidad y respeto, no por mí, sino por ti misma». Renata bajó la vista. Luego, con una voz firme que nunca le había escuchado, respondió: «Acepto, mamá. Quiero vivir con lo justo, ser independiente. Quiero ganarme mi lugar, no solo en tu corazón, sino en el mío también». Alondra se acercó y le tocó el hombro con ternura. «Y no estarás sola», dijo. «Yo también soy nueva en esto de tener familia, pero me comprometo a ser tu hermana. Con paciencia, con cariño, con verdad». No pude evitar sonreír. Nos quedamos allí las tres compartiendo no un banquete, sino algo más valioso. El comienzo de una historia que no se escribe con lujos, sino con actos pequeños y sinceros. A veces la vida nos arranca lo que creemos seguro solo para obligarnos a mirar lo que realmente importa. En esta casa no se firmó un contrato, ni se cerró una herencia. Solo se abrió una puerta. Y al otro lado lo que encontramos fue amor, familia y humildad.